Gracias, les decía, por acompañarnos hoy en un tiempo inusual. Pero bueno, aprovechamos los tiempos de la semana cuando nos es posible poder estar con ustedes y poder continuar con el estudio de nuestra temática tan interesante del Rambam. Eh, Todo este Sheur lo dedicamos para que pueda progresar para bien todo lo que se encamine en aras de las personas que están secuestradas y para que nuestros soldados puedan volver en última instancia en paz a sus hogares, a sus hijos, a sus padres, y que no sepan ya de bajas más, ante todo y por sobre todo. Estamos compartiendo el tiempo de Ishut, en el capítulo 12, donde empezamos a estudiar aquí las obligaciones y los derechos que hay en el casamiento y fundamentalmente la obligación de Mezonot, quiere decir de la alimentación por parte del marido. Nuestra, nuestra última alajá tuvo que ver con el capítulo ya 12, que estamos progresando en él, la alajá número 14, que pasamos a compartir nuevamente y que con mucho gusto vamos a tratar de repasar otra vez. En la alajá número 14 decía eh, lo siguiente. כשם שאדם חייב במזונות אשתו, כך הוא חייב במזונות בניו ובנותיו הקטנים עד שיהיו בני 6 שנים. Recordamos que así como el hombre debe proporcionar a su esposa la subsistencia de esta, Mesdonot, también debe ocuparse del mantenimiento de sus hijos, tanto hombres como mujeres, hasta que cumplan los 6 años. ¿Qué quiere decir? Rabenu Nissim, que el RAN, que es una de las autoridades rabínicas del siglo XI, sostiene que esta obligación incumbe al padre desde la propia Torá como una extensión de la obligación de mantener a su esposa. Rabenu ayer explicábamos el Rosh, que fue uno de los máximos dirigentes de la judería española en su momento, y Ashkenazí, el hombre de origen. Sin embargo, sostiene que la obligación del padre es independiente del vínculo matrimonial. Incluso si engendra hijos, fuera del matrimonio, es responsable de su manutención. Y esto es muy importante. Dice entonces, Mikamba Elach, Mahilanach, el Dilu, Ketakanat Jajamim. Después de esto, debe continuar ocupándose de la manutención hasta que alcancen la mayoría de edad, tal como lo ordenaron nuestros sabios. Muy bien. Siguen. Beimlo Ratzá, Goarimbo. Y sin embargo, si el hombre no lo quiere hacer o no lo hace, se le debe reprender. Goarim quiere decir se le grita. En última instancia, hay que dirigirse a la persona desde una perspectiva realmente enérgica y elocuente. Umajlimimbo, upotzerimbo. Y se lo avergüenza públicamente y se le deben hacer llamamientos permanentes. Imlo Ratzá quiere decir si persiste en su negativa, entonces, Mahrizim Alab Betzibur, se suele hacer un anuncio público respecto a él y dicen, Ploni Ahazari U, fulano de tal es tan cruel, es cruel, perdón, y no desea proveer para el mantenimiento de sus hijos. Entonces dicen, Bearei U Pahut Meof Tameh Sheuzdan et Efojab. Y es peor que un pájaro impuro, que sí provee para el sustento de sus hijos, hablando de pájaros que son no puros. Ven, Kofimotoles Unama Harshe. Sin embargo, no se le debe obligar a cubrir la manutención de los niños de 6 años o más. ¿Qué significa? Significa que eventualmente no es HU Benei Shesh, dice, pero tenemos que entender que por una takaná, por un decreto de la Rabbanut Rashid de Israel del año eh, 5704, estamos hablando de Tafshin Dalet, sí, 5704, hace 80 años atrás, para que sepan, antes del levantamiento del Estado. La Rabbanut, allí escribe el Rab Herzog, que es el Rab que fue Rab Rashi de Israel, y el Rab Uziel, que era el Rab Ashkenazi, Rab Herzog, y el Rab Uziel, que es el Rab Sefaradim, que en nuestros días hay que obligar
a pagar mezonot a sus niños hasta que lleguen a la edad de 15 años. Y esto es porque se espera de los niños algunos problemas educativos muy grandes si no se les asegura su sustento hasta que terminen por lo menos el tiempo de sus estudios. Miren ustedes, ¿no? Dice, a partir de esta tacaná de los rabinos Herzog y Uziel, Zichronam Libraja, entonces, a partir de este decreto y de esta enmienda de la Rabbanut Rashid, puede el Bet Adin obligar al padre en la parte de monetaria y dice, y con todos tipos de imposiciones legales posibles para sustentar a sus hijos hasta la edad en la cual ellos puedan trabajar para su propia parnasá, como se hace con los niños hasta la edad de 6 años. En el año 5736, estoy compartiendo la legislación tan importante para mí, sugestiva y muy importante, estableció ya, o sea, unos 30 años después, 32 años después, la Moetzet Rabbanut Rashid, que es el consejo rabínico de la Rabbanut Rashid, presidido por el Rab Goren, Rab Shlomo Goren, que fue Rab de la Tzvá Haganah de Israel, el que tocó el shofar en el Kotel HaMaaraví, para que lo recuerden, sobre la base de esta Takaná, firmada por Rab Herzog y Rab Uziel, y Hayab Adam Lefarneset Yeradav at Il Shmones. Allí, en el año 5736, es que el deber de los padres es sustentar y mantener a sus hijos hasta la edad de 18 años. Esto quiero que entiendan para que vean cuál es el criterio de los rabaní. Bien, bueno, la alajá número 15 continúa la 14 y ahora empezamos nuestra clase en particular, pero bueno, valía la pena poder estudiar esta segunda parte que me parece interesante o muy importante, más que interesante, porque sabemos que el padre tiene que hacerse cargo de sus hijos y hoy se imponen todas las medidas legales, todas, absolutamente todas, doy fe de eso, desde el punto de vista de que hemos actuado en distintos Batei Din con respecto a padres que no han querido pagar mesonot a sus hijos. Muy bien, la alajá número 15, Rambam pregunta, Bameh de Barim Amurim. ¿A qué se aplica lo anterior? Quiere decir, lo que estudiamos en el alajá 14. Beish she'ino amur ben yadua imur ra'uy liten tzedakah o ino ra'uy. A una persona que no se sabe si tiene recursos. Quiere decir, si tiene recursos y no se sabe si es capaz o no de dar caridad, tzedakah. Por lo tanto, no sabemos la posición económica de ese papá. Entonces, ¿qué dice Rambam? Avalima ya amur sheyesh lo mamon ra'uy liten mimenu tzedakah amisapeket lahem. Dice, pero sin embargo, si tiene recursos y posee los medios para dar una cantidad de tzedakah que cubra las necesidades de sus hijos, miren, motzi'im mimenu be'al korjo mishum tzedakah. Sus bienes son expropiados contra su voluntad. ¿Entienden? ¿No lo que es esto? O sea, como se desprende de la Halajá 17, vamos a verlo enseguidita, esto se aplica solo cuando el padre está presente. Rambam sostiene que la propiedad de una persona no puede ser expropiada para este fin fuera de su presencia. O sea, tiene que estar el padre presente. ¿Para qué? Con fines de caridad. Mishum tzedakah, bezaninotan dilu. Y las necesidades de sus hijos son previstas hasta que alcancen la mayoría. O sea que la fuerza del Bedín es la fuerza del Bedín. Ahora, eso es el padre presente. La alajá número 16 dice, Bimdina Ajeret. Cuando una persona viajó a otro país, quiere decir, y deja a su esposa, ¿no? Y de repente, la mujer se presenta ante los tribunales para reclamar contra su marido todo lo que son, eso no. O sea, la mujer se quedó acá en Israel y el hombre se fue a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el Rambam. En poskim lava en mezonot. Durante los primeros 3 meses, desde la partida de su marido,
no recibe ningún subsidio para su subsistencia. Quiere decir, 3 meses no se le da absolutamente nada. ¿Por qué? Eventualmente, Hazakai she'ein adam maniach beito reikam. Dice, ¿por qué? La razón es que hay una Hazaká. Hazaká es un pensamiento rabínico que se toma como regla general. Es una suposición aceptada que una persona no parte sin dejar provisiones para su hogar. Quiero decir que en última instancia, los Jajamim dicen que esa persona dejó alimento en su casa suficiente para esta etapa. Se supone que dejó alimento en esa etapa. Ahora, Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, como ustedes saben, que es un poco la expresión de la tradición ashkenazí. Estamos hablando aquí del tercer tratado del Shulchan Aruch, que es el Eben Haezer. Y el Eben Haezer es aquel que habla fundamentalmente de todas las relaciones conyugales, de las leyes que regulan la relación de hombre y mujer. Cita opiniones que afirman que esta norma se aplica solo cuando el marido sale de casa en una atmósfera de paz. Y Ramat tiene mucha razón. Si el marido dio un portazo y se fue a comprar cigarrillos, como se sabe, y no volvió nunca más, obviamente no se fue en una atmósfera de paz. Pero si el marido se fue por trabajo, en una atmósfera de paz, entonces en tal situación podemos estar seguros de que ha mantenido a su familia y habrá de mantener a su familia. Sin embargo, si salió de la casa enojado con su esposa, es plausible suponer que no cubrió sus necesidades. Bien, eso es lo primero. Ahora, Mikan la poskim la mesa. Después, ya se le debe asignar una asignación para su subsistencia, después de los 3 meses. ¿Sí? Entonces, dice, es decir, después de 3 meses o después de que ella se presente ante el tribunal, ante el Bedín, se espera, si espera más de 3 meses, no recibe ningún pago por el periodo anterior. Así dice el Rambam. Ahora bien, nos dice el Rambam, Veim ayu lo nehastim, beit din yordim lenehasav ubochrim bimizanotea. Miren hasta qué punto el Betadín actúa. Y esto es una verdad. Hasta el día de hoy, fundamentalmente en el siglo XXI. Si su marido posee bienes, el tribunal expropia sus bienes y los vende para cubrir la subsistencia de su esposa. Ve'ein mechashevim ima al ma'aseh yadea ad sheyavu ba'ala. Y lo más importante es que no se hacen cuentas con las ganancias de su esposa hasta que llegue su marido. No importa que ella trabaje. Por más que tenga ella ingresos, el marido tiene la obligación. Como tiene la obligación, se le expropia entonces en ese punto. Ahora, aquí aparece un tema interesante del Rosh de Rabbeinu Asher, donde Rabbeinu Asher, que vuelvo a repetir, es una de las autoridades religiosas poskim más importantes del siglo XII, Rabbeinu Asher difiere y sostiene que el tribunal debería considerar la cantidad que la mujer puede ganar al decidir el tamaño de su asignación. Su razonamiento, el Rabbeinu Asher dice, tomamos en cuenta lo que la mujer gana y en función de eso establezcamos la asignación que debe dar el hombre. Su razonamiento es que antes de expropiar la propiedad de una persona, debemos tratar de actuar en beneficio de sus intereses, no solamente perjudicarlo. Está muy bien, aunque muchas autoridades hablan a favor de la lógica de Rabbeinu Asher, gobiernan según la decisión de Rambam, o sea que se definen, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el Helkat Mehokek, que es una de esas autoridades realmente más importantes, que sostiene que si bien es muy importante lo que dice el Rabbeinu Asher, tenemos que actuar como el Rambam. El Avnei Miluim es otra de las obras de Alajá, de Pesiká, de la jurisprudencia de la Alajá, explica la posición del Rambam, afirmando que al marido se le concede el derecho a los ingresos de su esposa solo cuando proporciona su subsistencia. ¿Se acuerdan que Maasei Adea, todo lo que la mujer habría de producir, también ingresaba en favor de su marido? Ahora, todo eso sí, en la medida que él actúa con sus misonot voluntariamente. Cuando la obliga a acudir a un Beit Din para recibir su subsistencia, no tiene derecho a reclamar las ganancias de su mujer, por supuesto.
Es lógico, ¿cierto? Entonces, eh, hasta que llegue su marido, dijimos. Y dice Rambam, Bin matzah she'asat harei ze shelo. Si se descubre que ella ganó dinero durante el tiempo que él estuvo fuera, se le concede esa suma. Quiere decir eh, que aquí nos dice Im matzah she'asat, quiere decir que si verdaderamente encuentra que eh, encontró que hizo, ganó dinero durante el tiempo que él estuvo fuera, entonces se le concede esa suma. Más porque a él se le saca, se le expropia lo propio, lo suyo. Entonces se da un tiempo de gracia y el otro tiempo, obviamente, puede cobrar la ganancia del suyo. Además, dice Rambam, Vejen, imlo amdaba din, ela mahra leatzma limzonot, mihra kayam. Incluso si el asunto no se lleva ante los tribunales, en cambio la mujer vende la propiedad de su marido por cuenta, por su cuenta quiere decir, la vende. O sea, existe un detalle, un debate, perdón, entre las autoridades rabínicas sobre si debe o no consultar a expertos con respecto a la evaluación del objeto. Eso lo dice el Sheltat Mehokek para que sepan que es muy insistente en este punto. Y si la mujer vende la propiedad por su cuenta para pagar su existencia, dice que la venta es vinculante. O sea que si ella vendió, mijara, tayam. O sea que lo que hizo está bien, lo hizo para vivir. בעינת צריכה הכרזה ולא שמועה שיבוא בעלה בעיתון או עד שתבוא לגבות כתובתה אחר מות. No es necesario hacer un anuncio público sobre la venta de la propiedad. De manera similar, la mujer no está obligada a prestar juramento que su marido no le dejó dinero hasta que su marido venga y presente una reclamación contra ella, que diga que no, que le dejó dinero, o hasta que ella venga, perdón, a reclamar el dinero que se le debe, como se indica en su ketubá, en caso de muerte del marido. Entonces, en ese caso, Megalgelim Alea, Shalom Ahara, era el Imzonot Sheis Jalael. Entonces, en este caso, junto con sus juramentos, ella debe tomar para cobrar su ketubá sobre la base del principio de Gilgul Shebuah. Eh, Eso significa Megalgelim Alea, Shalom Ahara, el Imzonot. Gilgul Shebuah quiere decir un concepto muy interesante, que es como un concepto de que ese juramento se lo sigue llevando hacia adelante, y les explico lo que significa. Siempre que una persona esté obligada a prestar juramento, el demandante puede obligarle a prestar juramento sobre otra obligación. Eso se llama Gilgul, tomar un juramento a otro juramento. En este caso, dado que la mujer está obligada a prestar juramento a los herederos de su marido para cobrar el dinero que se le debe por su titular, se le puede exigir que preste un juramento adicional con respecto a la venta de su propiedad para su subsistencia. Entonces, así como juramenta, por un lado, por la ketubá que le debe el marido, también juramenta sobre la propiedad que ella vendió para su subsistencia. Era el Mizanot Sheitz de Halai, que ella no lo vendió, la propiedad necesaria para su subsistencia. Muy bien. Entonces, nosotros estamos entre las mezonot de Rabal, quiere decir, estamos analizando la alimentación con la ausencia del maní. Nos dice la halajá 17. וכשם שבית הדין מוכרים למזון האישה שהלך בעלה, así como el tribunal rabínico expropia y vende la propiedad de un marido que viajó a otro país para proveer a la subsistencia de su esposa, כך מוכרים למזון בניו ובנותיו שהם בני 6 או פחות. Así también se le expropia y se vende la propiedad para proveer la subsistencia, como sabemos, de sus hijos e hijas que tengan 6 años o menos. Aval, yater al shesh, en zanimotam minejasab shelu befanav. Si tiene más de 6 años, el tribunal no provee subsistencia con sus bienes cuando él no está presente, incluso cuando tenga fama de tener medios. O sea, a pesar, dice, cuando él no está presente, dice Falpiche u Amud, perdón, que tiene medios y por lo tanto puede hacerlo. Ahora, eh, lo que se sostiene aquí es que no se suelen expropiar sus bienes ni proveer a sus hijos como acto de caridad
porque es posible que esté dando caridad en el lugar a donde ha viajado. Bueno, esa sería la primera mención. El Ramá, Rabbi Moshe Isserles, legislador ashkenazí, afirma que si la persona había sustentado a sus hijos mayores antes de partir de su viaje, se deben tomar provisiones para sus hijos mientras él está fuera. Se puede suponer que ese sería su deseo. El Ramá, o sea que él autoriza que eso pase. El Ramá también menciona la opinión de Rabbeinu Nissim, Ran, que afirma que si posee medios, se debe proporcionar apoyo a sus hijos con sus bienes como un acto de tzedakah. Sin embargo, esta opinión no es aceptada por la mayoría de las autoridades posteriores. Estos son los ajaronim. Por último, dice Vejen Mishen Nishtata. De manera similar, cuando una persona pierde sus facultades mentales, quiere decir, Shote quiere decir una persona que está fuera de su facultad mental. Beit Din Yordim Hassan Mohrim, que hace el Betadín. El Betadín es el que expropia sus bienes y los vende para satisfacer las necesidades de subsistencia y otras necesidades de su esposa y de sus hijos menores de 6 años. Y el Betadín actúa entonces como el responsable de lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces aquí, ahí está el Magid Mishneh, que es Maran Yosef Karo, afirma que la redacción del Rambam parece implicar que no se hacen provisiones para sus hijos mayores, incluso cuando él tiene los medios para mantener. Pero bueno, en general es porque habla de los hijos menores de 6 años. La halajá número 18 dice, Yesh mina geonim shehorá, algunos de los geonim dictaminaron, she'em poskim mezonot leisha she'alach ba'ala o she'met ba'al, que no se debe hacer una evaluación de la subsistencia de una mujer y no se puede determinar que se le reciba mezonot de una mujer cuyo marido viajó al extranjero o que murió. ¿Por qué? H y Eshtar que tu vaya a menos que ella demuestre la posesión de un documento de una ketubá. Si no tiene ketubá, quiere decir que no está casada. Bimloto si Shtar ketubá en la mesonot. Si no demuestra posesión de la ketubá, no tiene derecho a los mesonot. Shema, natla ketubata mi baala o majalá ketubata lo. Porque puede ser que tal vez ella haya recibido el pago de la ketubá por parte de su esposo en un momento, o tal vez haya perdido su ketubá o haya perdido su ketubá a favor del marido. Quiere decir, majalalo, pero lo perdonó. Majalá ketubatá se llama eso. Quiere decir, renunció a las deudas económicas de la ketubá. También eso es una alternativa. Eh, She'ela mezonot como she'ita. En este caso dice, eh, no va a recibir el pago de la ketubá o los mesonot, se va a explicar, ¿no? Y esto es más adelante en el capítulo 17, como van a ver en la halajá 19. Estamos en el capítulo 12, todavía es bastante extenso todo esto. Veyesh mi sheorah sheposkim la vejezkat shelo natla velo machla. Otros, Ajamim, sostienen, dice Rambam, que se hace una evaluación en su nombre por la subsistencia, por los mesonot, o porque lo aceptamos como una presunción de que ella no recibió pago de la ketubá, ni la perdió la ketubá en favor del hombre. Quiere decir, renunció a la ketubá. Ve'ema tzilhim la leavi ketubá, velazera a ti, no sé, bemisha alach ba'ala. El Rambam dice algo muy importante. Por lo tanto, no está obligado a mostrar su ketubá al presentar su reclamo. No, no hay que pedir la ketubá. Y él dice, estoy a favor de este último punto de vista con respecto a una mujer cuyo marido ha partido. O sea que el hombre que le abandonó a la mujer, el Rambam dice, hay que pagarle la ketubá y no hay que dudar acerca de la ketubá de la mujer. Entonces, está muy bien, es muy interesante esto. Y aquí aparece la opinión de Rabbeinu Asher y otros que no aceptan la distinción del Rambam y sostienen que el tribunal también debe proteger los intereses de una persona que se encuentra en otro país y no puede defenderse. Sin embargo, el Kesef Mishneh, que es siempre el autor es Maran Yosef Karo, defiende la decisión de Rambam, explicando que, a diferencia de un heredero, el marido tiene el potencial de llevar el reclamo a los tribunales cuando regrese. En su Shulchan Aruch, en Eben Ezer, Maran Yosef Karo
cita la sentencia de Rambam. Y este fallo también es aceptado por las autoridades posteriores. Así que el Rambam realmente explica su grandilocuencia, ¿no? Aquí. Entonces dice, Bedenati, no sé, Bemisha Alaj Bala. Y yo estoy de acuerdo en este punto con el que se fue su marido. Dice, ¿por qué? Oír Beyesh la Mezonot min la Torah, ya que su derecho a la subsistencia proviene de la Torah misma. Acuérdense que estudiamos que la halajá número 2, She'erá que su tabe o natá. Quiere decir, She'erá es toda su alimentación y su kesut es toda su vestimenta, no le puede faltar a la mujer. Ahora, Abalim met bala. Sin embargo, si pasa de una mujer cuyo marido murió, entonces, H tabi que tú vas, ella no tiene derecho a su subsistencia hasta que traiga la que tú vas. Porque ella obtiene subsistencia en virtud de una ley rabínica. Takanat Jajamim, que quiere decir que la obligación es menor y por lo tanto no se le dice cuánto tiene que darle de Mezonot hasta que veamos que la persona es Zakait de Mezonot. Quiere decir que tiene derecho a esas Mezonot. Y por lo tanto, hasta tanto se le da una cantidad verdaderamente menor, ¿no es cierto? No, hasta que traiga la que tú vas, por supuesto. Entonces, eh, nos dice Rambam, eh, ועוד, מפני שניזונת מנכסי יורשים, ולעולם טוענים ליורש. Dice, y aparte, dice, además, las subsistencias de los mesonot se pagan con los bienes pertenecientes a los herederos de su marido. El tribunal siempre presenta reclamaciones en apoyo de los intereses de un heredero. Esto también es importante, ¿no? Dado que el propio heredero no conocía los detalles de los asuntos de su benefactor, no puede necesariamente presentar reclamaciones en su propio interés. Por lo tanto, el tribunal actúa para protegerlo, ¿cierto? Y esto es basado en la Gemara, como ven allí de Mamá atrás. La halajá número 19 nos dice, a Baal, que amarle Ishto Beshah Shealach. Si el marido le dijo a la mujer cuando se fue de viaje, Teli Maaseh Yadaich Bimzonotaich, dice, y él le dijo a la mujer, Teli Maase Yadaich Bimzonotaich, dice, toma, toma para ti todo lo que tú ganes con tu trabajo para comprar mesonot. O sea que la persona aquí no está traducida, dice, entonces dice, le dijo que haga eso. O sea, tú trabajas, ok, utiliza todo lo que tú ganes para tu alimentación. Entonces dice en la mesonot. Esa mujer no tiene subsistencia después de su marido. Sheiru lo ratzat bedavar ze, velo samjara ata. Dice, porque si ella no quiso esto, ¿no es cierto? Y no se apoyó en esta idea, quiere decir que no estuvo de acuerdo con esta condición. Y entonces que podía haberse opuesto a todo eso. Y a partir de que no se opuso, quiere decir que sí lo quiso. Entonces, Shirlo Ratzab Bedabarze Velo Samjadata, ayer el Togol, Olomarlo, en más en más pequeño. Si ella lo acepta, es una cosa, pero aparentemente si ella lo aceptó, entonces no tiene deshonor. Si no tenía que haberle dicho, obviamente, eh, eh, que ella no aceptaba lo que él le propuso, y entonces, de momento que no mostró oposición, significa que lo había aceptado. Esa es la halajá número 19. Entonces, alaj ba'alá, belatá be'achla. Entonces, si el marido, perdón, estaba leyendo la 20, perdón, por eso dijo, hay algo que estaba explicando mal. Alaj ba'alá belatá be'achla. Si el marido de una mujer se fue de viaje y ella, lapta, pidió prestado dinero, be'achla, para su subsistencia. Sheabó, hayab le shalem. El marido debe pagar la deuda cuando regrese. O sea, que todo lo que ella pidió prestada, el hombre tiene que pagarlo. ¿Está bien? Entonces el Rabbi Moshe Isserles, establece que el benefactor debe presentar un reclamo contra la esposa, quien a su vez debe presentar un reclamo contra su marido. Entonces dice, eh,
Amad Ejad Midat Atzmo Bezana Mishelo. Dice, si una persona tomó voluntariamente la iniciativa de proveerle su subsistencia a la mujer, ¿no? Al Dat Atzmo, quiere decir, y Yabo Abal, no Hayable Salem. Dice, cuando el marido regrese de viaje, el marido no está obligado a pagarle a esa persona. Vearéis de y vete neotab. Y esta persona lo que hizo fue perder su dinero. Porque el marido no le ordenó que la mantuviera a su mujer. Veí Lola también. Ni ella solicitó asistencia en forma de préstamo. Entonces la persona hizo una excelente acción, ¿no? Aunque el marido, dice nuestro comentario, está obligado a pagar la subsistencia de su esposa, nuestros sabios dictaminan que cuando una persona paga una deuda en nombre de un colega, sin recibir instrucciones para hacerlo, el deudor no está obligado en absoluto a ser su patrón. Está claro que no tenía que pagar. Ahora, el 20. Aval llamarle Telima y Yadais Nimzalotai. Cuando un marido que planea o se fue de viaje le dice a su mujer, usa tus ganancias de tu trabajo para comprar tu subsistencia. Dice, ella no tiene derecho a exigirle su subsistencia después, porque si ella no hubiera aceptado este acuerdo y no se hubiera sentido segura, podría haber presentado una demanda contra él o haberle dicho, mis ganancias no son suficientes para mí. Bien, pero en este caso, obviamente, eh, dice, aunque nuestros sabios asociaron los ingresos de la mujer con su subsistencia, hicieron esta sucesión por el bien de la mujer y le dieron la prerrogativa de aceptar o rechazar la solicitud. Bien, entonces esto es muy interesante para ver este tipo de relación. Arishe Amdaba Din Upaskula Mezon. Ahora hablamos cuando la mujer llevó el asunto a los tribunales y el tribunal le concedió una tasación para su subsistencia. Quiere decir, eso no, tiene que ganar 5.000 cheques. Vamos a suponer. Umahur Beit Din Benatnula, y el tribunal vendió la propiedad que era del marido y le entregó las ganancias. O Shemahale Atzma, o ella misma vendió la propiedad. Uba Abal Betaan de Amar, y después viene el marido y afirmó y sostuvo, Inachti la metanot, pero yo sí le dejé comida, le dejé alimentos. La razón Ishmat viene quitar jefe, se lo Por lo tanto, dice, se le exige a la mujer que jure mientras sostiene un objeto sagrado, quiere decir, tiene que tener algo en mano, toma algo de valor, un pañuelo o lo que fuera, y que delante de los rabanim, de manera tal, me quitad jefes. Quiere decir, aquí Rav Steinsaltz nos dice que Ojeset Sefer Torah Bisman Shemishba. Dice que tiene que estar sus manos puestas sobre el Sefer Torah. Interesante. Betiknu Jajamim, dice Rastein Zalz a Shalom, dice, y establecieron nuestros sabios de bendita memoria, que anotelet mezonot tishavakah beyom kodem shenatla. Dice que aquella persona que toma mezonot tiene que juramentar así el día anterior que tomó, uben leachar shenatla, y también el día posterior a que tomó, que dinan ishmaim benotlim, como es el juicio de todos aquellos que juramentan y se llevan consigo. Por lo tanto, dijimos, se le exige que jure mientras sostiene un objeto sagrado que él no hizo provisiones para ella tiene que juramentar que no le dejó nada de subsistencia, entonces no se lo considera responsable. Lota be'a velo majra ela shahat acheva. Ahora, ¿qué pasó si el marido se fue de viaje y la mujer no llevó el asunto a tribunales ni vendió sus bienes? Sino que hizo, ella esperó hasta que él regresara. Interesante. Homer. Y ahora, al regreso, hay una disputa. El marido dice, Inachti, yo te dejé provisiones para ti, te dejé mesonot. Veía Omeret, y ella dice, tú no dejaste absolutamente nada. Ela, la victimizé, parnasti. En cambio, pedí dinero prestado a esta persona para mantenerme a mí mismo. Entonces, Nishba Shebuat Estet Sheiniachla, él debe prestar un juramento rabínico, Shebuat Estet, se le llama, un juramento, ¿no es cierto?, que fue establecido por índole de rabínica de los sabios del Talmud,
que eventualmente se le llama Shevuat Estet, porque este juramento es para quien eh, ha negado en cada eh, postura de su prójimo, quiere decir que niega cada una de las cosas que el otro dice, en este caso la mujer, dice, y aquí no se tiene que tocar, no tiene que aferrarse a un Sefer Torah o lo que fuera. Simplemente es una Shevuat Estet, o sea, está en un juramento rabínico de que dejó provisiones, Beisha era Jobalea, y entonces no se le considera responsable y ella sigue siendo responsable de la deuda. O sea, lo que pidió prestado va a tener que devolver, ¿verdad? Muy bien, la alajá número 22 nos dice, Mahra mitaltelin beandra. Ahora pasa que la mujer vendió bienes muebles y dijo, vendió campos que tenía su marido. Bimzonot maharti. Los vendí, ¿para qué? Para cubrir mi subsistencia, para cubrir mi alimentación. Eso no. Beuto en Beomer, Mezonot inachti. Y viene el marido y afirma, pero yo sí le dejé provisiones, yo le dejé comida. Nishbat Shevuat Esed, la que jura ahora es a ella, ese juramento rabínico, Shelovinia, de que no le dejó eventualmente. Entonces dice, Arei, Shelot Abba, Lo Pero si ella no interpuso un reclamo en el tribunal contra él, no pidió dinero prestado y no vendió su propiedad, el atajacat mabayom ubalayla beazat beazla, sino que se esforzó durante el día y la noche para ganarse la vida y comió y todo eso en la tumba. No tiene derecho a ninguna compensación. Ella se hizo valer por sí misma y entonces no tiene derecho a ninguna compensación. ¿Qué significa? No puede exigir el reembolso de la diferencia entre sus ingresos y la cantidad a la que normalmente tendría derecho a la subsistencia. Si ganaba más de lo que podía subsistir, los fondos adicionales le pertenecen a ella y no a su marido, va a decir el Shulchan Aruch. Muy bien, ese sería el punto. Bueno, la anteúltima alajá de este capítulo, y vamos a terminar en buena hora con este capítulo, Kaf Gimel, Amadir et ishto milehanot lo. Aquí es cuando el hombre hace un voto. Madir es de neder, ¿cierto? Hace un voto. Se le prohíbe a su mujer, con una promesa, con un voto, que la mujer pueda disfrutar de sus bienes. O sea, hace un voto de que su esposa no obtendrá ningún beneficio de él o de su propiedad. Ben Sheperesh Atman Ploni, Ben Shelo Peresh El Astatán. Ya sea que haya especificado la duración del voto o no haya especificado la duración del voto. O sea, no dijo, esto es hasta determinado tiempo, o lo Peresh, lo dejó así abierto. Mantenim los Yoshim. Entonces, muy bien. ¿Cuánto se puede esperar? Se le concede un intervalo de 30 días. Nada más al marido. Quiere decir, le concedemos un intervalo de 30 días. Bien. Entonces, ¿dónde nace esto? Esto nace en la Gemara de Ketubot. Allí, Rabbeinu Asher y Rabbeinu Nissim se oponen al fallo de Rambam, para que vean la interacción que hay con el texto de Rambam. Son posteriores. Pues, bueno, Rabbeinu Nissim es casi contemporáneo y Rabbeinu Asher es posterior. Se oponen al fallo de Rambam. Dado que el marido es responsable de proveer la subsistencia de su esposa, el voto que hace no puede anular esa obligación, excepto en casos específicos. Y así eso tenemos que ver. Entonces, si se cumple el plazo de su voto, o aunque no se haya cumplido, pero se le anula el voto, esto es aceptable. Quiere decir, si el imtamu yemen hidro, se terminó el periodo del voto, o shelotamu beitir hidro, o que no se terminó el voto, pero sí lo anula, eventualmente, haré mutar. Bueno, eso sería fantástico. Beimlav y otzi beiten ketubah. Pero obviamente, si no, ¿qué tiene que hacer? Tiene que divorciarse de su esposa y pagarle el dinero correspondiente a su futuro. O sea que no hay voto que valga en este caso, ¿no es cierto? Ubeotama Shoshim Yom, durante esos 30 días que dijimos, ¿qué pasa?
Y Osabe Ojere. Ella debe trabajar e intentar sostenerse mediante su trabajo, sustento. Veille Ejat de Javerat Mefanesotá, de Barim Sheitz, de Jalaem Yater al Maaseyadea. Y uno de sus amigos, del marido, debe proporcionarle aquellas cosas que necesite y que no puede comprar con los frutos de su trabajo porque no le alcanza, y Men Maaseyadea Mastikim, porque no le alcanza poder comprar para ella todo lo que. Bien, entonces dice la Mishnah en Masejet Ketubot también establece que su marido debe nombrar a una persona para que la mantenga. Así lo dice la Gemara también. Esto no significa que deba nombrar a esta persona como agente, ya que esto está prohibido por su voto. En cambio, debería decir quien mantenga a mi esposa no sufrirá. O sea que le va a devolver todo. Y la última alajá de hoy, en este capítulo 12, Amadir et ishto shelo titom echad mikol haperot. Una persona hace un voto, Amadir, Neder, impidiendo que una esposa probar una de las especies de sus productos. Quiere decir que pruebe alguno de los frutos que tiene para ella. Mantienen los Yom. O sea, todo juramento que hace, lo hacen esperar, ¿no? Entonces dice, el Magid Mishneh explica, esto se refiere a una situación en la que el marido hizo un voto de que si su esposa participa de una determinada especie de producto, se le prohibirá beneficiarse de su propiedad. Bien. O el Shulchan Aruch dice que se prohibirán las relaciones sexuales entre ellos. Así se refiere el Shulchan Aruch. Sin embargo, si el marido hace un voto de que su esposa no podrá comer de tipo particular de un producto, ese voto queda anulado, porque una persona no puede hacer voto de restringir acciones a otra. Entonces hay que darle un periodo de 30, otra vez como estudiamos antes. Y ater al quien y y se prolonga la situación más allá de los 30 días. Eventualmente hay que divorciarse y hay que pagar el dinero correspondiente a la que tú vas. Bien, no hay mucha paciencia para este tipo de situaciones. Afilo dirá, y dirá, perdón, Sheloti toma jarna. También se aplica esto cuando su voto le impide comer alimentos indeseables. Afilo y dirá mimin shelo ajlauto miyamea, o inclusive una especie que nunca ha probado en su vida. Nadra y Sheloto Jalejad Nicola Perot. Ahora, si el caso de este es cuando la mujer hizo un voto, hizo un neder, de no probar, de no comer ninguna en particular, de una especie particular del producto. Bekiem la U Nidra. Y él, el marido, permitió que este voto se mantuviese. O Shenadra Benazir o ella hizo un voto de nazireo, quiere decir, ella juramentó que sería nezirá, y el nazir siempre toma una actitud, no comer esto, no hacer lo otro, no probar de lo otro, o alejarse de determinada situación por tiempo prolongado. Entonces el marido puede también, eh, tesher, puede tomar esa decisión. Veim amar, eini jotze beisha nadranit. Sin embargo, si el marido dice, yo no quiero tener una mujer que sea todo el tiempo que haga Nedarim, Yotzibe y Ketubá puede divorciarse de ella, pero está obligado a pagar el dinero correspondiente a la Ketubá. ¿Por qué? Shearei ya veadole afer de Uki Yam la Ratza. Y entonces dice, porque ella podía eventualmente, tenía la opción de anular su voto, y si el marido, por supuesto, para pedirle que no, y en cambio voluntariamente permitió que el voto se mantuviera. Entonces, de esa manera, eventualmente llegamos al final hoy del capítulo 12, en buena hora, y vamos a comenzar ya la próxima semana el capítulo 13. Así que, Hazaku Baruch para todos. Muchas gracias por acompañarnos, que tengamos Besorot Tovot y Yeshuvot Benejamot, y esperemos que nos veamos pronto y con buena salud para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Laila Tov.
Hernán ya se ocupó del Bet Midrash, me imagino. Espero que sí, ¿no? No se olvide que hay que cerrarlo.